Hola amigos, los saluda el viejo Dani. En este video vamos a ver la configuración de una VPN Site to Site. Para realizar esta configuración vamos a hacer uso de una instancia S2 en la nube de Amazon Web Services, y en esa instancia vamos a instalar el servicio de StrongSwan, que es el que nos va a permitir establecer conectividad a través de una VPN. Del otro lado vamos a usar el firewall pfSense, la versión Community, que también nos va a permitir establecer una conexión VPN. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es comunicar la red que se encuentra en la ciudad de Bogotá con nuestra red que se encuentra en la nube de Amazon Web Services. En este caso la ubicación o la región que escogimos es la región de Ohio. Del lado de Bogotá vamos a configurar el firewall pfSense, y del lado de Amazon vamos a correr una instancia S2, como ya lo había mencionado, con el servicio de StrongSwan. ¿Qué datos requerimos para eso? Necesitamos saber cuál es la red privada de cada una de nuestras partes. Es importante que esa red no sea la misma en las dos partes. No podemos tener el mismo segmento de red configurado tanto en la red A como en la red B. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos saber la IP pública de cada lado. ¿Qué IP pública tiene cada red para salir a internet? Necesitamos saber qué dispositivo vamos a manejar. Este dato es importante respecto a la configuración. Digamos, la conectividad VPN es la misma, pero pues cambian ciertos parámetros de configuración de acuerdo al fabricante o al dispositivo que estemos usando. Para establecer la comunicación del túnel, básicamente se requieren de dos fases. Recordemos que lo que queremos es generar conectividad de dos redes privadas a través de un canal público, en este caso a través de internet. Es por eso que es muy importante establecer una configuración de seguridad extremadamente fuerte para que los datos no se filtren o caigan en manos espías. Para la fase 1 vamos a usar los siguientes parámetros. Se va a usar una autenticación PSK, que básicamente es una clave compartida previamente entre las partes para establecer la conexión del túnel. Es decir, la red A y la red B van a usar la misma clave para establecer la comunicación. Adicional a eso, se van a usar mecanismos de cifrado. Para la criptografía se va a usar el AES 256. Recordemos que el AES es un mecanismo de cifrado de información bastante robusto. Se va a usar un hash o un mecanismo hash SH1. Este mecanismo hash lo que hace es apoyar ese proceso de cifrado para que la información viaje segura a través del túnel. Se va a usar una llave Diffie-Hellman del grupo 2. La llave Diffie-Hellman básicamente lo que nos permite es intercambiar información de manera anónima a través de un canal inseguro, que en este caso es internet. Y vamos a establecer un tiempo de vida para esa conexión. La fase 1 básicamente es la comunicación entre las dos IPs públicas o los dos peers, para iniciar el canal seguro de comunicación. Pasamos a la fase 2. En la fase 2 se va a usar encapsulamiento ESP. Este protocolo ESP nos permite mantener la integridad y protección de un paquete. Es decir, esto nos va a asegurar que los paquetes van a llegar completos, van a llegar íntegros y que no va a ocurrir nada en el camino. Se va a usar de igual manera que la fase 1, se va a usar mecanismos de seguridad para
efectuar esa comunicación de la fase 2. Se va a usar también criptografía AES 256, un mecanismo hash SH1. Entonces recordemos, la fase 1, comunicación entre los peers o las IPs públicas de manera segura. Establecida esa conexión, se procede a la fase 2, que básicamente en la fase 2 ya intervienen las redes privadas de cada lado de manera segura. Entonces se establece la comunicación entre las dos redes usando los mecanismos de cifrado ya mencionados. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar la configuración del lado de Amazon. Para ello nos dirigimos o nos situamos en la consola de Amazon Web Services. Estando en la consola de Amazon Web Services, vamos a lanzar una instancia. No les voy a mostrar el proceso de cómo lanzar una instancia. Si ustedes tienen dudas de cómo hacerlo, pueden visitar el video que ya hemos subido de cómo lanzar una instancia S2 en la nube de Amazon Web Services. Estando la instancia lanzada, debemos tener en cuenta entonces, como ya lo habíamos mencionado, nuestra IP pública, nuestra IP privada y el segmento de red al que pertenece. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a esa instancia para iniciar la configuración. Entonces pasamos a nuestro cliente SSH favorito para hacer la conexión. Ya estamos conectados en nuestra instancia S2, la cual va a prestar el servicio de StrongSwan, o donde vamos a configurar nuestro servicio de StrongSwan para establecer la conexión VPN. Lo primero que vamos a hacer es pasar a modo root. Como la instancia está recién creada, debemos actualizar paquetes con el comando apt-get update. Y vamos a proceder a instalar el paquete de StrongSwan. Lo hacemos mediante el comando apt-get install StrongSwan. Pulsamos yes. Instalado el paquete de StrongSwan, vamos a proceder a editar el archivo que se encuentra en la ruta de /etc con el nombre de ipsec.conf. Allí vamos a configurar los parámetros de conexión para establecer el túnel VPN. Esta es la configuración que debe tener nuestro archivo, o esta es como la plantilla, como debe estar nuestro archivo. Como ya lo habíamos mencionado en la presentación, aquí se establece los parámetros de configuración, el método de seguridad que va a usar, los peers, las redes que van a intervenir, y hay un parámetro adicional que es el Key Exchange, que en este caso el IK versión 1, que básicamente lo que hace el IK es el protocolo que nos permite el intercambio de llaves con el fin de establecer una asociación de seguridad. Esa es la función del IK, que en este caso vamos a usar la versión 1, pero también está disponible ya la versión 2. Entonces básicamente nos vamos a centrar en estos parámetros. Como ya lo habíamos mencionado, necesitamos saber la IP privada de nuestra instancia. En este caso la IP privada de mi instancia es 172.31.25.165. Necesitamos saber la IP pública de nuestra instancia. En este caso la IP es 13.58.145.228. Necesitamos saber la red a la cual pertenece nuestra instancia, o la subred a la cual pertenece nuestra instancia. En este caso es 172.31.16.0/20. El protocolo
el mecanismo que vamos a usar para autenticación, que va a ser el pre-shared key, que ya lo habíamos mencionado. Y ahora pasamos al lado remoto. Del lado remoto necesitamos saber cuál es la IP o cuál es el peer remoto. En este caso, el peer que está usando la oficina o la red ubicada en Bogotá es la 186.28.75.7. Necesitamos saber cuál es la red o la subred que está siendo usada en la oficina ubicada en Bogotá. En este caso es la 192.168.1.0/24. De igual forma, se va a autenticar a través de PSK o Pre-Shared Key y se van a usar los mecanismos de cifrado AES 256 hash SH1 y Diffie-Hellman Group 1024 o grupo 2. Para la fase 2 se va a usar encapsulamiento ESP apoyado del cifrado AES 256, mecanismo hash SH1 y Diffie-Hellman Group grupo 2. Terminados estos parámetros, podemos guardar nuestro archivo. Salimos. Y el siguiente archivo que vamos a editar es el que se encuentra en el directorio /etc con el nombre de ipsec.secrets. En este archivo básicamente vamos a añadir nuestra IP pública del lado local, es decir, estamos trabajando en Amazon, entonces necesitamos saber la IP pública del lado de Amazon. Aquí vamos a ponerla. Seguido de la llave que vamos a compartir. Recordemos que la comunicación inicial se hace a través de la llave privada que fue compartida previamente entre las partes. Esta llave yo la voy a definir con los dígitos del 1 al 9. Para entornos de producción recomiendo por favor que esta llave sea pues un poco más robusta. Terminada nuestra configuración en este archivo, guardamos, salimos. Y ahora lo que vamos a hacer es editar el archivo que se encuentra en la ruta /etc con el nombre de sysctl.conf. Allí vamos a buscar la línea que dice net.ipv4.ip-forward igual a 1. Esto es lo que va a permitir, descomentamos la línea, perdón, y esto lo que nos va a permitir es activar el reenvío de paquetes hacia nuestra instancia. Ese es el único parámetro que vamos a modificar en este archivo. Guardamos, salimos, verificamos con el comando sysctl-p y vemos que fue la línea que acabamos de modificar. Terminada esta configuración desde la consola de nuestra instancia, lo que vamos a hacer ahora es volver a la consola de Amazon Web Services. Y estando en la consola de Amazon Web Services, vamos a habilitar también el reenvío de paquetes hacia nuestra instancia desde la consola de Amazon. Entonces, para ello nos ubicamos en la instancia que está prestando el servicio de StrongSwan. Hacemos clic derecho, nos situamos la opción de Networking y nos ubicamos donde dice cambiar origen destino o Change Source Destination Check. Pulsamos ahí y nos pregunta si deseamos deshabilitar esta opción. Vamos a decirle que sí deseamos deshabilitar esta opción con el fin de que los paquetes sean reenviados a nuestra instancia. Luego nos vamos a ubicar en la opción VPC, pulsamos en Services, buscamos la opción VPC
Y estando en la opción VPC vamos a situarnos en Route Tables o tablas de enrutamiento en el menú que está a mano izquierda. Allí lo que vamos a hacer es escoger la tabla de enrutamiento que tenemos y en la parte inferior vamos a ubicar la pestaña que dice Routes o rutas, y allí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a indicarle a Amazon, o a través de esta ruta vamos a indicar que todo el tráfico dirigido hacia la red situada en Bogotá sea enrutado a través de nuestra instancia que presta el servicio de StrongSwan. Y vamos a guardar. De esta manera, todos los paquetes o todas las peticiones con destino a la red de Bogotá serán enrutados a través de la instancia con StrongSwan, que es la que tiene conexión directa, con la ciudad de Bogotá o con la red que tenemos en Bogotá. Terminada esta configuración, pasamos a los Security Groups, también en el menú que está situado a mano izquierda, y allí vamos a configurar los permisos de acceso de nuestra instancia de StrongSwan. Son dos reglas las que requerimos de momento para establecer la conexión de túnel. Se requiere configurar una regla UDP, una regla de entrada, protocolo UDP, puerto 4500, y que se permita la entrada de nuestra IP o del PIR remoto. En este caso el PIR remoto es Bogotá y esta es la IP de nuestro PIR remoto en Bogotá. De igual forma requerimos habilitar una regla de entrada con el protocolo UDP a través del puerto 500, también desde nuestro PIR remoto o IP pública de la red en Bogotá. Dado eso, terminada esta configuración, volvemos a la consola de nuestra instancia de StrongSwan para iniciar el servicio. Ya estamos nuevamente en la consola de nuestra instancia y vamos a iniciar el servicio mediante el comando service StrongSwan start. Y vamos a verificar el estado de nuestro servicio con el comando service StrongSwan status. Para verificar las conexiones como tal, vamos a usar el comando ipsec status all. Aquí vemos que ya está escuchando a través de la IP privada las conexiones que se puedan realizar. Recordemos que nos falta configurar estos mismos parámetros, pero del lado de Bogotá, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya estamos situados del lado de Bogotá. Como les mencioné, vamos a usar el Firewall pfSense, la versión Community Edition. Nos vamos a loguear. Y en el menú que está en la parte superior nos vamos a ubicar en la opción VPN y vamos a escoger IPsec. Allí lo que vamos a hacer es, en la opción túneles, iniciar nuestro proceso de configuración de la fase 1. Vamos a añadir fase 1 y vamos a empezar la configuración. El intercambio de llaves lo vamos a hacer con la versión IK versión 1. Protocolo va a ser el IPv4, la interfaz que va a establecer la comunicación del túnel es la interfaz WAN. Nuestro gateway remoto o nuestra PIR remoto es la IP pública de nuestra instancia en Amazon. En este caso es 13.58.145.1
228. La descripción, podemos establecer una descripción, en este caso va a poner Bogotá, perdón, VPN Bogotá, Ohio. Como mecanismo de autenticación vamos a usar una llave PSK, modo de negociación main. Mi identificador va a ser mi IP, que en este caso es la IP y pública del lado de Bogotá, que es 186.28.75.7. El identificador de nuestro peer es la IP de nuestro peer. La llave privada que vamos a usar, perdón, la pre-shared key que vamos a usar es los dígitos del 1 al 9, tal cual como se definió en nuestra instancia en Amazon. En cuanto a la seguridad, vamos a usar el mecanismo de cifrado AES 256 apoyado del mecanismo hash SH1. Como diffie-Hellman Group vamos a usar el grupo 2. Tiempo de vida 28.800 segundos. Vamos a habilitar el Dir Peer Connection, que básicamente lo que hace esto es detectar si nuestro peer remoto se encuentra inactivo y de esta manera enviar una petición para reactivarlo nuevamente. Guardamos, aplicamos los cambios. Ya hemos configurado la fase 1 del lado de Bogotá. Vamos a configurar ahora la fase 2, añadir fase 2. De este lado vamos a configurar entonces, la opción va a ser el modo túnel. Se va a establecer una conexión modo túnel IPv4 entre nuestra red local, en este caso nuestra subred LAN, que en este caso lo toma por defecto, con la red remota, la red de Amazon, que es 172.31.16.0/20. Podemos establecer una conexión. Voy a poner una descripción. Voy a establecer la misma descripción que en el caso anterior. Y como mecanismos de seguridad para la fase 2 vamos a usar el método de encapsulamiento ESP, apoyado del método de cifrado AES 256, como mecanismo hash SH1, diffie-Hellman Group grupo 2 y tiempo de vida 3600. Guardamos, aplicamos y ahora vamos a verificar que esté una regla de firewall añadida para permitir el tráfico entre las dos redes privadas que hemos establecido o que ya hemos configurado en nuestro túnel. Entonces nos ubicamos en la opción firewall, reglas, IPsec, y vemos que él de manera automática nos añade una regla que permite todo el tráfico entre las dos redes, entre la red remota, que en este caso es la red de Amazon, y nuestra red local o la red ubicada en la ciudad de Bogotá o en nuestra oficina en Bogotá. Establecidos estos parámetros, lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en el menú Status, la opción IPsec, y vemos que ya aparece nuestra conexión con los parámetros de configuración que hemos definido. Aquí básicamente para establecer ya la conexión debemos dar clic en conectar VPN, y como podemos ver ya en status nos muestra que la conexión ha sido establecida. Esto del lado del firewall pfSense. Del lado de nuestra instancia en Amazon, como les mostré o como les indiqué, con el comando ipsec espacio status all vamos a ver el estado de nuestra conexión. Con este comando lo que vamos a ver es lo siguiente: nos va a mostrar las conexiones que están activas, cuál es nuestra IP local, el mecanismo que está usando para autenticación, nuestro peer remoto, el mecanismo que está usando para autenticación, y en Child nos muestra cuáles son las subredes que están involucradas en el túnel
o las que se van a comunicar. De igual manera que en pfSense, perdón, aquí nos muestra que la conexión está en el estado established, quiere decir que ya se estableció la comunicación entre las dos redes privadas. ¿Cómo verificamos esto? Aquí tenemos nuestra IP privada, es la 172.35. La IP privada de la instancia en Amazon es 172.31.25.165. Es decir, que podríamos hacer pin desde nuestra red en Bogotá a esta instancia y debería responder. Establecido nuestra comunicación, lo que vamos a hacer es a verificar que si haya comunicación entre las dos redes. Yo estoy aquí en una máquina del lado de Bogotá. La IP de esa máquina es 192.168.100 y vamos a realizar un pin a esta IP desde la red de Amazon. Aquí estamos ya en la instancia en Amazon. Vamos a realizar un pin a la 192.168.1.100, que es la IP de nuestro cliente del lado de la red de Bogotá. Y como podemos ver, tenemos pin exitoso hacia esa IP. Si queremos ver qué saltos está dando ese paquete, lo podemos hacer con el comando traceroute seguido de la dirección IP a la cual queremos hacer el seguimiento. El paquete no está instalado, lo vamos a instalar. Perdón. Y una vez instalado, ahora sí procedemos a ejecutarlo. Y aquí nos muestra que ya hay una conexión directa entre la red de Amazon a la red de Bogotá. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero desde la red de Bogotá hacia la red de Amazon. Y vamos a hacerle pin a esta IP 172.31.25.165, que es la IP de nuestra instancia del lado de Amazon. Es la IP privada, recordemos, es la IP privada a la cual le vamos a hacer pin. Ya estamos nuevamente en el equipo de la red de Bogotá. Abrimos una terminal y vamos a hacer pin a la IP 172.31.25.165, que está ubicada del lado de Amazon. Como vemos, también tenemos respuesta exitosa de ping. Y de igual forma vamos a mirar qué saltos tiene esta petición. Y aquí, como podemos ver, este paquete primero pasa por nuestro firewall y de ahí es enrutado directamente hacia la instancia en Amazon Web Services. Bueno amigos, esto ha sido la configuración de una VPN Site to Site. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.